Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación trata sobre José Carlos Mariátegui, uno de los peruanos más leídos, uno de los peruanos cuya obra es más trascendente, tanto en el plano de la política como en el de la cultura, uno de los peruanos universales producidos por este país durante el siglo XX. Eso que Mariátegui es eso de unos hombres excepcionales, providenciales, los llama Eric Hobsbawm, que aparecen en la historia inusualmente, como hay a la torre en América Latina, no en vano son los grandes pensadores, porque son producto del azar, que lograron combinar como proyecto personal la reflexión teórica y la acción práctica, como Lenin en la Revolución Rusa, es decir, no ocurre todos los días en el siglo, como dice Hobsbawm, ¿no? José Carlos Mariátegui nació en Moquegua el 14 de junio de 1894, hijo de Javier Francisco Mariátegui, miembro del linaje de un prócer de la independencia, y María Amalia Lachira, descendiente de curacas piuranos. José Carlos fue llevado a la pila bautismal con el nombre de José del Carmen Eliseo. Al parecer, en esa época como digamos, había cierto cuidado con dónde nacían los hijos, incluso hay mujeres que se iban a darlos a luz a Europa. Entonces, posiblemente por esta razón fue que nunca se supo, Mariátegui nunca supo que él había nacido en Moquegua. José Carlos es un hombre adoptado, ¿no? Es un hombre adoptado, efectivamente. Por sí mismo, ¿no? Así es. Es un hombre que él se inventa. Él se inventa. En realidad es un personaje que se inventa a sí mismo, ¿no? Se inventa no solo en la medida en que va a ir asumiendo distintos seudónimos, e incluso va a modificar su nombre de pila, sino se inventa en el sentido de que crea un personaje que no existía en Lima, ¿no? Que es el personaje del periodista, culto, intelectual, político, ¿no? Que viene a ser la novedad que introduce Mariátegui en la escena nacional. En Huacho creció al lado de sus hermanos Guillermina la mayor y Juan Clímaco el menor. Fue una infancia en la que se combinó la protección de su madre y su hermana Guillermina con la ausencia del padre, que residía en Lima. Tuvo una niñez económicamente estrecha, aprendió las primeras letras de su madre y tuvo un entorno social bastante amplio, propio de los pueblos del interior. En Huacho y en Lima, porque un poco me parece que entronca ahí el sentido de la provincia con el sentido de la capital, la importancia del pueblo pequeño con la trascendencia de la urbe, el pensamiento local focalizado con la construcción más amplia de lo que es una ciudad grande, ¿no? que digamos, era ya, digamos, en 1915 o 1912, una ciudad en proceso de crecimiento, Lima, una ciudad importante. Ingresó a realizar sus estudios primarios en una escuela de Huacho, pero no pudo culminarlos debido a un accidente que lo dejaría tullido para siempre. Debido a la gravedad de su salud, fue trasladado a la Maison de Santé en la ciudad de Lima. Tuvo una convalecencia de 4 años, por lo cual no continuaría sus estudios escolares, y se establece definitivamente en la capital de la República. Mariátegui finalmente siempre se definió, él mismo se define en una autobiografía como un autodidacta, es decir, él no tuvo ninguna educación formal, ¿no? Claro, al pasar tanto tiempo en clínicas no asimilaba en forma formal los conocimientos, sino en una forma aleatoria, en una forma no lineal, ¿no? Pero justamente esta forma no lineal, podríamos llamar caótica, compleja, lo acercó a una serie de interrogantes y de información que posiblemente niños de ciudad no tenían acceso. Obviamente, puntualmente en el caso de la Maison de Santé, yo creo que las publicaciones en francés y cierto contacto con el personal de la Maison de Santé, que mucho de este personal eran franceses, permitió que Mariátegui tuviese un primer acercamiento con el idioma francés, ¿no? Que él hablaba muy bien.
A principios del siglo pasado, Lima era una ciudad que comenzaba su transformación de ciudad aldeana a ciudad cosmopolita. En esos años se introducen las innovaciones tecnológicas que transformarían el rostro de la ciudad. El alumbrado eléctrico, los automóviles, la aviación, el cine. Y ciertamente están naciendo en el Perú, pues, nada menos que los que van a ser los fundadores de una imagen y de una visión del país que va a acompañarnos durante todo el siglo XX. Es decir, Aya, Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, Porras Barrenechea, un poquito después Jorge Basadre, Valcárcel en el Cusco. No podemos olvidarnos de César Falcón, amigo de Mariátegui, o de Valdelomar, ¿no? En la última década del siglo XIX y la primera década del siglo XX, es una generación más bien mesocrática, provinciana, que es la que va a renovar, revolucionar en realidad la manera de entender el Perú, y la manera de escribir sobre el Perú y la manera de actuar en el Perú, ¿no? O sea, son los que fundan la literatura nacional, son los que fundan el pensamiento político y social moderno y fundan la política moderna también en el Perú. Como muchos niños peruanos de ayer y hoy, decidió trabajar para poder ayudar económicamente a su madre. A los 14 años, ingresó al diario La Prensa como ayudante en el taller de linotipia. Para entonces, ya usaba el nombre de José Carlos. Alcanzarrejones es el que lleva las pruebas, es un poco el que mueve cierto material de un lugar a otro. Hay gente también que habla que él empezó como linotipista o como obrero. No es así, porque además es un trabajo, hay que pensar que Mariátegui era un hombre frágil, entonces es un trabajo, digamos, demasiado bravo para una persona pues que era y siempre fue una persona delicada, frágil, ¿no? En el diario La Prensa escribían importantes escritores como Abraham Valdelomar, Alfredo González Prada, Alberto Ulloa, Luis Fernán Cisneros, Leonidas Yerovi, entre otros. Atraído por el mundo del periodismo del que no se desligaría jamás, se atrevió a escribir un artículo con el seudónimo de Juan de Chroniqueur, Juan el Cronista. En 1914 ya pertenecía a la plana principal del diario. Muy rápidamente pasa del taller a hacer una suerte de enlace entre el taller y los periodistas, llevando y trayendo los escritos, los artículos. Y en algún momento, aprovechando esta situación privilegiada, introduce un texto, ¿no?, propio, con seudónimo obviamente, que es publicado al día siguiente y que provoca la sorpresa del director, que se pregunta, bueno, ¿quién ha escrito esto?, ¿no? Se descubre que es este adolescente, lo recriminan por su falta, pero a su vez se dan cuenta de su talento y termina siendo ahora, sí, parte ya no de la planta de periodistas, pero sí ya un ayudante de los periodistas. Cuando él ingresa a La Prensa a los 14 años es simplemente un chico con inquietudes, pero La Prensa ya es un medio de trabajo en el cual hay efervescencia, hay ebullición, hay el teletipo. A Mariátegui le impresiona mucho el teletipo y él trabaja muy cerca del teletipo porque el teletipo le permite conocer lo que está pasando en el escenario exterior, lo que está pasando en el mundo. Y entonces Mariátegui se va enterando de lo que pasa a partir de las informaciones que llegan a través del teletipo, y él va manejando el teletipo para saber y para averiguar algo más. Entonces busca la conexión, el enlace, digamos, con el acontecimiento europeo. Sus primeros escritos están referidos a la vida urbana, sus personajes, sucesos y cosas cotidianas, pero también incursiona en la poesía, el cuento y con poco éxito en el teatro. Escribe en revistas limeñas como Lulú, El Turf, Mundo Limeño y otras. Se hace de cierta fama como joven escritor y también como crítico literario y de arte, forjando lo que sería su posterior afán polémico. Su obra literaria estuvo influenciada por el modernismo reinante de esa época, que en ese entonces tenía como referente indispensable a Abraham Valdelomar y a los colónicos. La revolución estética iniciada por estos jóvenes escritores contó con la entusiasta adhesión de Juan de Chroniqueur. Creo que en Mariátegui confluyen varios factores, ¿no? Un factor es la inteligencia excepcional.
Mariátegui es un chico muy inteligente desde muy joven y como persona mayor va a desarrollar su inteligencia y ampliarla mucho. Su afán inquisitivo, la búsqueda de la cultura, de la información, del conocimiento, la posibilidad de tener información y conocimiento a través de esta relación absolutamente episódica y casual con gentes en la clínica Maison de Santé y con médicos que lo atienden allí y que responden a sus inquietudes, a sus preguntas. Un poco la influencia de algunos amigos, porque el propio Alberto Ulloa, que es el director de la prensa, ve en Mariátegui un chico hábil y